Saludos para todos, bienvenidos de nuevo a esta nuestra tercera sesión. En esta ocasión, como les prometí, me gustaría hacer una pequeña síntesis de la teología de Martín Lutero y luego, proseguir con lo que sigue, que es muy importante, Juan Calvino y la Reforma desde la ciudad de Ginebra. Bueno, Lutero, ¿verdad?, es un personaje dentro de la teología muy interesante, precisamente porque Lutero se benefició de un asunto que hasta ese momento era imposible, y era que por causa del Renacimiento, el Renacimiento significa regresar, ¿verdad?, a las canteras, al origen de la cultura occidental, la cultura clásica, y por supuesto eso significaba un deseo de volver a releer todos los clásicos de ese tiempo, los clásicos grecorromanos. Y para eso había que regresar al griego. Y entonces eso fue algo que ayudó muchísimo, porque eso hizo que el despertar del interés por el idioma griego hiciera que, ¿verdad?, se comenzara a utilizar de nuevo para el estudio de la teología. Y entonces comenzó a leerse el Nuevo Testamento en griego. Es decir, hubo un resurgimiento del interés por los idiomas originales de la Biblia, producto del Renacimiento, y entonces eso tuvo un impacto muy importante en la teología de aquel momento, puesto que Lutero va a pertenecer a la primera generación de biblistas, de teólogos bíblicos. ¿Por qué? Porque el interés por los textos bíblicos hizo que resurgiera un interés muy marcado en el estudio bíblico, en regresar al estudio inductivo de la Escritura, a la exégesis bíblica, cosas que habían quedado en desuso por muchos años, pero ahora, por causa del interés renacentista en estos idiomas, vuelve a resurgir, y entonces Lutero va a pertenecer a esa primera generación de teólogos biblistas, lo cual quiere decir que va a comenzar a hacer teología bajo unas premisas completamente diferentes a las premisas en las que se hacía antes teología. Por ejemplo, la teología escolástica eran premisas más bien de carácter filosófico, aristotélico, por medio de silogismos muy complicados, muy ¿verdad?, elaborados. La teología del tiempo de Lutero va a ser una teología del texto, exegética, inductiva. La otra cosa es que Lutero se podría decir, además de ser un teólogo bíblico, es un teólogo contestatario, contextual. Es decir, no es un teólogo sistematista, es un teólogo más bien que sus preguntas no obedecen a un esquema predeterminado de doctrinas, sino que realmente su teología va a surgir de la calle, de su conversación con gente que se consiguen en aldeas, en pueblos, gente que le sale al paso y le hace preguntas. Y entonces sus libros van a reflejar que Lutero está respondiendo a personas de verdad, que tienen rostro de verdad. No, o sea, no se está planteando una teología hipotética, sino una teología responsiva a la realidad en la que vive la gente, las inquietudes que la gente tiene. Y entonces Lutero busca responder a eso. Es muy interesante que Lutero nunca hizo de la Reforma una oficina. Lutero nunca dejó de ser un párroco de iglesia, nunca dejó de predicar, de treparse en los púlpitos, ¿verdad?, medievales. Era un hombre que caminaba, que acompañaba a la iglesia, no se encumbró, no se metió en una torre de marfil, no se abstrajo de la realidad en la que estaba inmerso, sino que participó activamente de la vida de iglesia. Entonces, eso es muy importante porque su teología refleja eso. Una teología muy de la calle, muy fresca, muy real, no hay nada hipotético, no hay nada especulativo, tiene que ver con lo que la gente le plantea, y entonces eso se va a ver reflejado en su teología. En cuanto a lo filosófico, Lutero se alineaba con Guillermo de Ockham, lo que se llama el nominalismo ockhamiano, que era
¿verdad? Era parte de la teología escolástica, pero crítica de la teología escolástica, que se movía más bien hacia la fe, porque Ockham reconocía que habían cosas que la razón no las podía explicar y que por lo tanto la única posibilidad que teníamos era dentro del mundo de la fe. Y entonces por lo tanto Lutero va a pertenecer a esa línea de pensamiento muy hipercrítico de la escolástica y abriéndose a una posibilidad que de nuevo a la que no se le había sacado punta por mucho tiempo en el contexto de la iglesia cristiana. Entonces esos parámetros van a marcar mucho lo que va a ser su teología, además del componente místico. Lutero había sido expuesto a la teología mística, a lo que se llama la teología germánica, ¿verdad? De Tauler, de Meister Eckhart, de Cuso, de estos grandes místicos. Él había estudiado con los hermanos bohemios y allí de alguna manera su vida había quedado tocada por la influencia del misticismo. Así que había un componente místico en Lutero. Y ustedes saben que los místicos de alguna manera fueron también unos reformadores silenciosos. ¿Por qué? Porque dentro de los monasterios donde el misticismo, ¿verdad?, era el modo en que se concebía la realidad espiritual y se practicaba activamente el misticismo, ellos trataron de organizar, de imaginarse una iglesia diferente, una práctica de la vida, de la experiencia cristiana diferente. Entonces, de alguna manera, ellos tenían una forma de ser cristianos paralelo a la forma oficial de la iglesia. Pero ellos no buscaron nunca confrontación con los papas y por lo tanto se les permitía seguir viviendo a su manera, pero realmente los místicos estaban protestando de forma silente, sigilosa, ¿verdad? Estaban protestando a la manera como la iglesia institución llevaba a cabo su formación y su desarrollo espiritual. Muy importante, muy interesante. Así que todos estos elementos formaron en Lutero su teología. Dos cosas importantísimas. Lo primero, Lutero, digamos que su gran teología está basada en la justificación por la fe. De hecho, Lutero dice que la justificación por la fe es la doctrina en la cual la iglesia se sostiene o la iglesia se cae. Algo parecido va a decir Calvino, ¿verdad? Que es la doctrina donde está todo agarrado, de donde se agarra todo, ¿verdad? Entonces Lutero dice, o se sostiene o se cae. Aquí no hay posibilidad. En el caso de la iglesia romana, la iglesia que hace que todo se caiga o todo se sostenga, en el caso de la iglesia romana es lo que se llama la sucesión apostólica, ¿verdad? En el caso de la iglesia protestante es la justificación por la fe. Entonces, tiene un carácter soteriológico. Pero como les expliqué, Lutero no se tropezó, Lutero lo estaba buscando, su estudio, y especialmente ahora que tenía acceso a los originales, Lutero dio con la justificación por la fe. Cuando los textos bíblicos se leían desde el latín, la palabra justificar, la palabra justificare, y la palabra justificare significa hacer a alguien justo. Pero cuando esa misma palabra, la palabra dikaiosis, se leía desde el original griego, no significaba lo mismo. Y eso fue exactamente lo que Lutero pudo comparar. Cuando Lutero comenzó a estudiar las escrituras, desde el original griego, se dio cuenta que habían unas distinciones significativas que no estaban reflejadas en la Vulgata latina. Y entonces lo primero que Lutero descubre es que la palabra dikaios o dikaiosis no significa hacer justo a alguien, significa tratar a alguien como si fuera justo, ¿verdad? Y entonces es cuando Lutero abre los ojos y entiende, esa es la justicia divina. La justicia divina es que no nos puede hacer justo porque no lo somos, pero nos trata como si fuéramos, ¿verdad? Entonces el acto de justificación es que en Cristo, en unión a Cristo, todos los méritos de Cristo han sido trasladados para nosotros. Realmente el que es justo es Cristo, nosotros no somos justos. Pero como Él es justo y nosotros estamos unidos a Él por fe, entonces todo lo que es de Él ahora es nuestro. Todos los méritos de Jesús son nuestros méritos. Entonces esa es la doctrina de la justificación. Lutero también la va a explicar con una doctrina que se llama la doctrina del feliz intercambio.
Nosotros les pasamos a Jesús todos nuestros pecados y Jesús nos pasó a nosotros todos nuestros méritos. Por eso se llama el feliz intercambio, porque todos nuestros pecados le fueron imputados a Jesús y todos los méritos de Jesús fueron imputados a nosotros. Entonces, de ahí viene esa doctrina. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, la otra cosa es que ustedes saben que la Reforma viajó sobre unos rieles, ¿verdad? Esos rieles son conocidos las solas, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo soli Deo gloria, ¿no? Solo para la gloria de Dios. Las 5 solas, ¿verdad? Pero digamos que las que más abundan y que de las que más se escribió por lo menos en el tiempo de la Reforma, eran solo la Escritura. Y es importante, ¿verdad? Porque lo que significaba es que en el caso de la Iglesia romana, no era solamente la Escritura, sino la Escritura más el derecho canónico, más la tradición de la Iglesia. Entonces, Lutero dice, no, solo la Escritura, ¿verdad? Entonces, ese énfasis en que solamente una es lo importante y no lo otro, porque lo que Lutero demuestra por medio de varios tratados, uno de ellos de los papas y los concilios de la Iglesia, en ese tratado y en el tratado de la cautividad babilónica de la Iglesia, Lutero explica precisamente cómo la tradición y el derecho canónico han influenciado, han hecho errática la interpretación del texto bíblico. Y entonces, por eso él regresa solo a la Escritura. La Escritura se le va a devolver su carácter autoritativo, a la Escritura se le va a dar su carácter normativo. Lutero la va a llamar la norma, ¿sí? La norma que norma todo lo otro, ¿verdad? Y va a devolverle lo que se llama, ¿verdad? En términos aristotélicos, ¿verdad? Eso se llamaba la causa, las causas, ¿no? Y Lutero va a decir la Escritura, ¿verdad? Es la causa material de todo. La causa formal de todo el desarrollo de la teología. No hay teología que pueda ser considerada buena, pura, que no emane del texto bíblico. Por lo tanto, ese énfasis es muy importante. Luego, solo la fe. ¿Por qué solo la fe? Porque la Iglesia creía que la fe era importante, pero era la fe más las obras. Entonces Lutero dice, no, solo la fe. Es decir, solo las Escrituras y solo la fe. No necesitamos la Escritura más algo o la fe más algo. No, solo o una o la otra son suficientes, la Escritura y la fe. En tercero, solo la gracia. Porque la Iglesia no es que no creía en la gracia. La Iglesia creía en la gracia también, como lo hace hasta el día de hoy. Pero la gracia más las obras o la gracia más los méritos. Entonces, ¿qué pasaba? Que Lutero dijo, no, la gracia es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué la gracia es suficiente? Porque la obra de Cristo está completa y la obra de Cristo en la cruz es definitiva, no necesita que le tengamos que añadir algo o complementarla con algo. Entonces, por lo tanto, es supremamente importante, ¿verdad? Esas olas tienen una razón de ser, no es una cosa, ¿verdad?, arbitraria, no. Solo Cristo, solo Cristo porque no necesitamos ningún otro santo, ninguna otra virgen, nada que le hagas, que complemente la obra de Cristo o la persona de Cristo. Cristo es todo, es la realidad absoluta, total, y teniendo a Cristo lo tenemos absolutamente todo. Entonces, por eso es muy importante. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que esas olas obedecen a algo teológico muy, muy relevante y que fueron como una especie de eslogans, ¿verdad? Fueron de alguna manera mini tesis que se popularizaron y que de alguna manera le hacían a la gente entender por dónde iba la cosa, por dónde iba la tirada. Es muy importante, ¿no? Luego Lutero también habla en su teología de la diferencia entre la ley y el evangelio. Algo que antes ¿verdad?, no se deslindaba eso claramente. Incluso Lutero va a decir que la Biblia no se divide entre Antiguo y Nuevo Testamento. Lutero va a decir que la Biblia se divide en ley y en evangelio. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento hay ley como evangelio y en el Nuevo Testamento también hay ley y evangelio. En ambos casos hay las dos cosas, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante, ¿verdad?, que para Lutero no se podía predicar el evangelio sin antes predicar la ley.
Es decir, la gente tenía que saber lo que se le estaba perdonando para poder recibir perdón verdadero, si no era una cosa, ¿verdad? Puramente un ejercicio intelectual, mental, un asentimiento que no se correspondía a la realidad. Entonces, por eso la ley es el diagnóstico, pero el evangelio es la medicina. Y entonces por eso Lutero enfatizaba que no podíamos recibir la medicina sin antes decirnos cuál era la enfermedad que teníamos. Entonces por eso la ley y el evangelio tenían que ser predicadas. Ahora, no porque Lutero creyera que la vida cristiana tenía algo que ver con el cumplimiento de la ley. Lutero estaba muy claro que el cumplimiento de la ley era en Cristo. Es decir, nosotros hemos cumplido toda la ley en nuestra unión con Cristo. Y que por lo tanto la ley no está allí para que nosotros la cumplamos, no la podemos cumplir. De hecho, la ley está allí para todo lo contrario. La ley está para acusarnos y la ley está ahí para demostrar que nosotros no tenemos otro camino, otra salida, otra posibilidad, porque nada humano podemos hacer por nosotros mismos y tenemos que rendirnos a Cristo, ¿verdad? La ley existe para producir en nosotros un estado de impotencia y podamos rendirnos a Cristo. Así que Lutero va a enfatizar que la ley tiene su propósito en llevarnos a la persona de Cristo. Entonces, digamos, esos son algunos elementos distintivos que nosotros vamos a ver en la teología de Lutero y por supuesto todo esto está vinculado a lo que él va a llamar la teología de la cruz. Lutero va a decir, crux sola teología no, solamente la cruz es nuestra teología, solamente la cruz. ¿Por qué? Porque Lutero va a enfatizar que a Dios solamente lo podemos conocer en la cruz, ¿verdad? La cruz tiene un carácter epistemológico, es decir, tiene una capacidad de darnos, de revelarnos conocimiento. La revelación de Dios nos es dada en la cruz. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué en la cruz y no en otro lugar? Bueno, porque en la cruz es el único lugar donde Dios nos conoce a nosotros. Y como es el único lugar donde Él nos conoce a nosotros, es el único lugar donde nosotros lo podemos conocer a Él. Es el único lugar donde Él nos conoce a nosotros, porque solamente en la cruz Dios lleva sobre Él el pecado de la humanidad. Dios no tenía pecado, no conocía el pecado. Y en la cruz se le imputan todos los pecados de la humanidad, y en ese lugar donde finalmente Dios conoce lo más humano, lo más miserable que somos, nuestra verdadera condición y naturaleza, es el mismo lugar donde nosotros podemos conocerlo a Él en esa miseria, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad. Es el único lugar donde el rostro de Dios se nos descubre y podemos finalmente conocer quién es Dios. Así que la cruz es el lugar de encuentro y por eso, ¿verdad?, la teología de la cruz en Lutero va a jugar un papel predominante. Él va a decir, toda la teología cristiana es teología de la cruz, ¿verdad? No hay teología fuera de la teología de la cruz. Entonces, bueno, solamente algunas directrices para que ustedes sepan, ¿verdad?, los énfasis que va a tener la teología de Martín Lutero. Pero ahora sí vamos a entrar en esto otro que va a ser importantísimo y es el surgimiento de lo que vamos a llamar la vertiente reformada, ¿verdad? Y de donde va a emanar, de donde va a salir lo que vamos a llamar la corriente calvinista o presbiteriana, ¿no? Y naturalmente, para poder hablar de la vertiente reformada, pues tenemos que hablar primero, antes de hablar de Juan Calvino, tenemos que hablar de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, que lamentablemente murió muy joven. Era también un ex sacerdote, como casi todos los que llegaron a ser reformadores, tenían algún tipo de vínculo con la iglesia previo. Ulrico Zwinglio fue influenciado por las ideas de Martín Lutero, también por las ideas de Erasmo. De hecho, Ulrico Zwinglio, a diferencia de Lutero, se inclinaba un poco más hacia el humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam, de John Cole, de todos estos ¿verdad?, reformadores que nunca dejaron a la Iglesia católica, pero que eran muy eruditos, espigados y que de alguna manera también abrazaban la esperanza de que la Iglesia se reformase. Entonces, el caso es que Zwinglio vivió en Zúrich y en esa ciudad hizo un gran trabajo, ¿verdad?, logrando establecer una iglesia cristiana con características reformadas. Lutero y Zwinglio no pudieron nunca ponerse de acuerdo en cuanto a tener una teología común,
¿verdad? Porque cuando lo intentaron hacer allá en el famoso coloquio de Marburgo en el 1529, eso no fue posible, no llegaron a un acuerdo definitivo. El tema crucial era lo de la Cena del Señor. Pero bueno, en todo caso, Zuinglio era un personaje muy importante, muy importante. Lamentablemente murió en la batalla de Kappel en el 1531. Triste, todavía muy joven, una persona muy capaz, una persona que conocía también los idiomas originales, había ayudado a Erasmo de Rotterdam a producir ese famoso Nuevo Testamento griego que fue publicado en el 1515, ¿verdad? El primer Nuevo Testamento en griego. Y bueno, era una persona que prometía mucho, pero lamentablemente, bueno, las cosas no salieron como él pensaba. Pero su influencia, la influencia que tuvo en Zúrich, este hombre, Zuinglio, dejó muchos discípulos. Y algunos de sus discípulos, bueno, fueron como Farel, por ejemplo, y Calvino, que también leyó mucho de lo que este hombre había publicado y conocía de alguna manera de lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Así que muchos de estos jóvenes que habían sido estudiantes en la Universidad de París, en el caso de Calvino también había sido estudiante en Orleans, esta gente directa o indirectamente tenían mucho de la influencia de Zuinglio. Muy interesante. Entonces, Calvino, que era un joven de una familia bastante prestada, influyente, había nacido en Noyon, por allá por el 1509, también vivió, en mi opinión, poco tiempo, ¿verdad? Algo así como unos 55 años, poco tiempo, pero su influencia fue muy profunda. Dejó una huella muy profunda en la vida del mundo protestante de aquel momento. Tendríamos que decir que fue una especie de niño precoz de la teología, porque tan temprano como en el 1536 ya sale publicada la primera versión de la Institución de la Religión Cristiana, que va a ser una obra icónica del protestantismo. De hecho, Martín Lutero la leyó y Martín Lutero quedó gratamente complacido con lo que estaba leyendo. Esa obra originalmente salió en latín, tenía un poquito más de 500 páginas, pero esa obra se va a expandir, va a ser traducida luego al francés y va a crecer monumentalmente, ¿verdad? Y por eso llega a ser una de las obras más, digamos, de más influencia, donde Calvino sí logra plasmar de forma muy coherente, organizada, porque a diferencia de Lutero, Calvino era un teólogo sistemático. Es decir, un teólogo que organizaba de forma coherente y diacrónica todo el pensamiento bíblico en sus doctrinas fundamentales. Y entonces vamos a ver precisamente que la institución de la religión cristiana es una obra, la primera gran obra de teología sistemática que vamos a conseguir en la historia de la Iglesia y que por lo tanto va a ser muy influyente. De las cosas importantes que tenemos que decir de Calvino es que después que escribe su obra en Basilea, donde él se había refugiado porque estando en París se dio cuenta que la Inquisición lo perseguía, lo requería. Y entonces él se fue a Basilea porque Basilea ya en ese momento era una ciudad de gran influencia protestante en Suiza. Y entonces él se va a vivir allí, se va como a refugiar para estar en un sitio donde tenga algún tipo de protección. Y estando allí, ¿verdad? Se pone a trabajar y logra confeccionar esta obra monumental. Pero las cosas cambian porque, bueno, ¿verdad? En el tiempo en este tiempo, a comienzos del siglo XVI, es un tiempo donde hay digamos, unas transiciones, hay una inestabilidad en el mundo político, religioso, en todos los campos, digamos que es una especie de arena movediza. Tiene que moverse de Basilea, tiene que salir de ahí y quiere ir a Estrasburgo.
siempre buscando estar en un lugar donde pueda estar, en un lugar pacífico, tranquilo, donde pueda concentrarse en sus estudios. Este era un hombre muy retraído, un hombre muy enfocado en la cuestión de la erudición, de la intelectualidad, y lo que quería era un lugar pacífico, donde poder concentrarse en eso. Le toca pasar por Ginebra para hacer pernotar allí una noche y luego seguir su camino, pero Guillermo Farel se entera que nada más y nada menos el autor de la institución cristiana está en la ciudad de Ginebra. Y entonces averigua dónde está quedándose Calvino, va y lo visita y lo invita a quedarse en Ginebra, pero consigue que Calvino es un poco reticente, no comulga mucho con la idea de quedarse, tiene planes ya establecidos, tiene su mente puesta en lo que quiere hacer, pero este hombre de alguna manera, Farel, lo conmina, ¿verdad? Lo pone contra la espada y la pared porque le dice, bueno, quédate, y si no te quedas, entonces que Dios maldiga tu reposo, ¿verdad? En otras palabras, la paz que estás buscando que se te dañe, se te vuelva otra cosa porque nos has negado tu ayuda. Entonces, bueno, no sé si por estas palabras o porque realmente Calvino repensó la cosa, el hecho es que accede a la invitación de quedarse en Ginebra. Y qué interesante, porque gracias a eso Ginebra va a reorganizarse y como dije en la sesión anterior, Ginebra se va a convertir en la gran capital del mundo protestante. Ginebra va a ser el gran epicentro del mundo protestante. Allí se va a organizar lo que se llama la academia, que realmente era la antigua Universidad de Ginebra. Allí va a comenzar, ¿verdad?, un nuevo centro de formación de ministros y misioneros protestantes de línea calvinista, muy importante. Eso va a estar a cargo de uno de los teólogos más perfilados de aquel momento, que era Teodoro Beza, que fue un gran colaborador de Calvino y que de hecho quedó a cargo, ¿verdad?, de toda aquella gesta a la muerte de Calvino en el 1564. Pero bueno, en todo caso, lo importante y hay que destacar es que Ginebra, conocida también como la Jerusalén alpina, fue un sitio muy, muy curioso, porque, ¿verdad?, va a ser una ciudad, digamos, atípica, una ciudad que va a romper con toda la dinámica de las otras ciudades europeas. Esa va a ser una ciudad verdaderamente celestial, en el sentido de que va a ser una ciudad de un estilo de vida, de unas disciplinas muy interesantes, donde se respiraba la vida cristiana en unas proporciones nunca antes vistas. Calvino va a ser una persona, ¿verdad?, altamente rígido en muchas cosas, y va a organizar la ciudad con unas disciplinas bíblicas muy interesantes. Bueno, al punto de que era una ciudad donde había permanente ley seca, no se podía beber, no había vida nocturna, no había prostitución, no había vida lúdica de ninguna forma. Incluso los que antes se dedicaban a las joyas, a la elaboración de joyas en Ginebra, tienen que cesar, no pueden continuar eso, porque Calvino incluso les ha dicho que esos lujos, esas cosas ostentosas están prohibidas en la Biblia. Es decir, las mujeres no deberían ¿verdad?, llevarlas, y por lo tanto estos joyeros se pusieron la mano en la cabeza, porque imagínense, ahora con lo único que sabían hacer, con lo que se podían ganar la vida, se les estaba impidiendo ejercer. Y entonces estos joyeros se reinventan y van a comenzar a convertirse en fabricantes de relojes. Y no es casualidad precisamente que Ginebra y Suiza en general
va a ser la gran productora de relojes del mundo. Es decir, los relojes más famosos del mundo se producen precisamente en Suiza, producto de esa modificación del rubro que fue propiciada por las reformas que comenzó a hacer Juan Calvino en la ciudad de Ginebra. Muy interesante porque hasta el día de hoy todavía se puede ver mucha de la influencia de Calvino en esa ciudad, el estilo de vida que tiene la ciudad. Hay un lugar en la ciudad de Ginebra que se llama el Muro de la Reforma. Y si usted visita la ciudad de Ginebra, se va a conseguir que ese Muro de la Reforma tiene esculpido en piedra, ¿verdad?, el rostro de los primeros grandes reformadores, Calvino, Lutero, John Knox, todos estos importantísimos reformadores de aquel tiempo. Pero hay una inscripción allí muy interesante. Hay una inscripción allí muy interesante porque lo que dice en la parte de arriba de ese muro es Pax Tenebris Lux, es lo que dice en latín. Que eso significa después de las tinieblas viene la luz. Porque ahora así fue como la reforma en Ginebra fue concebida. La reforma fue concebida como la única forma en que podemos derrotar a las tinieblas es trayendo la luz. Y la luz en este caso significaba las Escrituras. La luz en este caso significaba la Biblia, ¿verdad? Dar a conocer la Biblia es lo que va a hacer que cese el oscurantismo, que cese el fetichismo y la vida extraviada de la iglesia, la superstición pagana en que permanecen las sociedades, ¿verdad?, medievales. La única forma es trayendo la luz, y traer la luz significaba literalmente traer las Escrituras. Por eso el énfasis estaba puesto es que después de las tinieblas viene la luz. Así que la reforma de alguna manera inaugura la llegada de la luz a Europa. Y por eso Ginebra tenía que ser la ciudad referencial, tenía que ser la ciudad de alguna manera piloto a ser reproducida en otros lugares de Europa. Y por eso la excelencia que vamos a notar allí. Y por eso también vamos a ver que van a llegar refugiados de muchas partes de Europa, donde estaban siendo perseguidos por la Inquisición, llegan a Ginebra, ahí son formados en la academia, en la nueva Universidad de Ginebra, y eso va a hacer que va a haber se va a impulsar el movimiento de la reforma desde la ciudad de Ginebra, se va a comenzar a diseminar por muchísimos lugares de Europa. Y no solamente eso, también van a llegar al continente americano. Tan temprano como en el 1540 y algo, ya en la ciudad de Pernambuco, en lo que hoy se conoce como Río de Janeiro, llega un contingente de calvinistas a establecer una colonia calvinista en ese lugar. Eso también sucedió acá en la Florida. Calvinistas llegaron acá temprano, más o menos como a mediados del siglo XVI, llegan contingentes de calvinistas a la Florida. Que a propósito, es penoso, pero ¿verdad?, en un solo día fueron exterminados 500 calvinistas por causa de la presencia católica armada que estaba presente aquí en el continente americano. Es decir, esa solución que trató de buscar el almirante Coligny, que era un destacado almirante aristócrata francés, que negoció con Catalina de Medici, que era la esposa de Francisco I, negociaron, ¿verdad?, para poder sofocar la guerra civil en Francia entre hugonotes protestantes y los católicos, ¿verdad? Entonces, una de las formas era traer a la América muchos de esos hugonotes, pero lamentablemente se salvaron de la guerra civil y terminaron, ¿verdad?, siendo aniquilados por los españoles católicos aquí en la América, que prohibían la llegada de cualquier tipo de religión a la América.
La América era una especie de lugar blindado al que no se permitía la entrada. Por eso es que todos los barcos salían del puerto de Sevilla y todos los barcos salían bajo una inspección minuciosa de la iglesia. E incluso cuando había duda de que alguien no era católico, le hacían un auto de fe, si lo procesaban y examinaban, lo sometían a un cuestionario riguroso para establecer si era o no era católico, y entonces le daban luz verde para seguir su paso a la América. Así que había un filtro para entrar a la América. Por lo tanto, ¿verdad? Eso es lo que sucedió penosamente. Pero les hago mención de estas dos, ¿verdad? De estos dos sucesos para que ustedes entiendan la dimensión, la proporción, la envergadura de lo que representó la ciudad de Ginebra. Es decir, esa alta producción de líderes, misioneros, teólogos, pastores, enviados por todas partes del mundo, ¿no? Bueno, una cosa curiosa e interesante es que Calvino, que tenía, ¿verdad? Tenía una reputación de influir en círculos en élites muy encumbradas de aristócratas, ¿verdad? Era amiga de Renata, de Ferrara, por ejemplo, y que influyó en la vida de muchos, incluyendo, ¿verdad? En la familia de ese que va a ser el rey de Francia, a quien, ¿verdad?, lo obligan a renunciar a su fe protestante para poder, ¿verdad?, a acceder al trono, el príncipe de Navarra. Entonces, bueno, Calvino se movía en esas esferas y tenía un círculos de influencia. Pero fíjense hasta dónde llegó el calvinismo, que Guillermo de Orange, que se había criado incluso en el mismo lugar, bajo la misma tutelaje y bajo los mismos preceptores que Felipe II, que llegó a ser Felipe II, el hijo de Carlos V, que llegó a ser rey de España y llegó a ser emperador de Europa desde el 1550, Guillermo de Orange, ¿verdad?, se convierte al calvinismo. Y entonces trae al calvinismo, lo introduce en los Países Bajos. Se llamaban en aquel momento los Países Bajos, nos estamos refiriendo básicamente a Bélgica y a lo que hoy se conoce como Holanda, tal vez alguna parte de lo que hoy es Polonia, algo así. Se conocen como los Países Bajos porque esos lugares están bajo el nivel del mar, ¿no? Y entonces, si usted ha ido a la ciudad de Ámsterdam, se consigue que esa ciudad tiene muchos canales y tiene que ver precisamente con... Ellos tienen que jugar con el tema del terreno, ¿no? Hay unos grandes diques que previenen la entrada del mar, pero es una ciudad muy interesante, pero de ahí viene el nombre de Países Bajos. El caso es que Guillermo de Orange estaba en la sucesión al trono en estos países que estaban bajo la influencia de España, a propósito. De alguna manera, eran parte del imperio que pertenecía a Felipe II. Pero Guillermo de Orange se pronuncia como calvinista y comienza, ¿verdad?, a organizar un gran movimiento para declarar la independencia de estos Países Bajos. Lo cual es algo que logró, porque fíjense qué rápido ya el calvinismo había penetrado en muchas de las esferas sociales en aquellos lugares. Hubo también una flota de especie de piratas que se llamaban los mendigantes del mar. Y estos mendigantes del mar eran, como dije, una flota armada. Todos ellos eran calvinistas, celosos calvinistas, y por lo tanto, ¿verdad?, se lanzaron también a hacerle la guerra al imperio. Y por supuesto esto significaba a los católicos. En la ciudad ahí en Ámsterdam y en otras ciudades de Holanda, la imprenta se utilizó en contra de la Iglesia Católica, y es de ahí donde va a surgir aquello que se llama la leyenda negra y la leyenda dorada, ¿verdad? La leyenda negra era que los calvinistas holandeses consiguieron un librito que había publicado el padre Bartolomé de las Casas, que se llamaba La brevísima historia de las Indias,
y en esa brevísima historia de las Indias que el padre de Las Casas la había escrito para decirle a los reyes de España que cambiaran la forma en que se estaba llevando a cabo la evangelización y la conquista, porque eso estaba perjudicando a los indios americanos, los estaba diezmando, había un genocidio, ¿verdad?, por la brutalidad, la barbarie de la conquista. Y entonces ahí narraba todos los desmanes de la conquista. Y cuando ese libro cayó en manos de los protestantes, bueno, lo usaron como antipropaganda, lo usaron para difamar a la Iglesia Católica, para difamar a España, difamar obviamente a Carlos V y a su hijo Felipe II. Es decir, era antipropaganda, ¿no? Y entonces eso se publicó en muchas ediciones, incluso muchas de ellas tenían dibujos de los genocidios, de las barbaries, de las matanzas, de las carnicerías humanas, de indios americanos, todo eso, ¿verdad?, para trabajar en contra. Fue una cosa muy bien orquestada. El caso es que Felipe II le manda al duque de Alba, que finalmente termina por matar, ¿verdad?, a Guillermo de Orange, pero eso no evitó que los Países Bajos se independizaran finalmente de España, pero del catolicismo romano. Y entonces eso es algo también que hay que mencionar. Holanda va a ser hacia fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, una de las grandes sedes del protestantismo, que lo va a impulsar. De hecho, la primera sociedad bíblica importante se va a organizar precisamente en Holanda. Ellos van a producir la Biblia a gran escala. Y como Holanda estaba atravesando por lo que llamamos una revolución industrial, y tenía una flota inmensa de barcos que llevaban mercancías a muchos lugares del mundo, bueno, esos barcos también comenzaron a ser colportores flotantes, es decir, transportadores de Biblias que comenzaron a diseminarse por muchas partes del mundo. Holanda fue un país clave en la difusión del calvinismo y del protestantismo en general, ¿verdad? Va a ser un país muy importante en ese proceso. Debemos recordar que todos los capitales de los sefarditas, cuando fueron expulsados de España en aquello que se llamó la Reconquista, que terminó temprano en el mes de enero de 1492, el mismo año que Colón llega a América, esa reconquista hizo que todos esos judíos fueran expulsados de España y se llevaron todos sus capitales a Holanda. Y por lo tanto Holanda se había estado, ¿verdad?, a la sombra y silenciosamente se había estado formando como un país muy, muy poderoso. Cuando llega a ser un país calvinista, entonces todos esos recursos confluyen y se comienzan a utilizar para la difusión de la fe cristiana, para enviar misioneros a muchas partes. Holanda va a ser clave, junto con Suiza, Ginebra especialmente, que no contaba con tantos recursos como contaba Holanda, pero la combinación de ambas hizo que el calvinismo se difundiera de forma impresionante, como dije, no solo por Europa, pero por muchos otros lugares. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a ver en el corto periodo de vida de Calvino. Logró, ¿verdad?, dejar una huella profundísima en el mundo protestante, hacer de Ginebra la nueva capital y comenzar a diseminar el Evangelio. Hay una cosa interesante, y es que los luteranos parece que en su información genética no tenían muy arraigado el asunto de evangelizar, como lo tuvieron los calvinistas. Los calvinistas fueron siempre muy misioneros. Los luteranos no, porque como se les prohibió el poder evangelizar, el poder salir de su comarca, entonces de alguna manera eso no formaba parte de la ecuación original de cómo se planteó la dinámica de ser luterano. Y entonces vamos a observar esa. En cambio, en el mundo calvinista fue todo lo contrario. Era eso o perecer, y entonces vamos a ver una gran difusión, una abierta difusión del mundo calvinista en toda Europa.
Entonces, ese dato es importante de que lo tengamos presente, ¿no? Sin embargo, mucha de la influencia, como les he narrado, posteriormente va a llegar de esos grandes caudales, esas grandes inyecciones de dinero que va a aportar la Holanda calvinista una vez que se ha separado de España, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación más o menos que tenemos del protestantismo, del calvinismo en Europa. Hay cinco principios teológicos calvinistas que aglutinan muy bien, y quisiera terminar con esta sesión, ¿verdad?, solamente mencionándolos. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con esos 5 principios, ¿verdad?, que son bastante comprensivos y aglutinan muy bien lo que era el pensamiento de Calvino, que también se ve muy reflejado en la institución, ¿verdad? Que son básicamente el primero es la depravación total de la raza humana, ¿sí?, la condición absoluta de pecado. Luego está lo que se llama la elección incondicional, ¿verdad?, de Dios por ¿verdad?, el ser humano. Luego está lo otro que se llama la gracia irresistible. La gracia irresistible es otro de los puntos, de los principios que se enfocan allí. La expiación limitada, la creencia de que el Señor Jesucristo no murió por todos, sino por aquellos que habían sido previamente elegidos. Y luego, por último, lo que se llama la perseverancia de los santos, es decir, los que realmente son santos lo van a hacer por seguro, porque hay un elemento de perseverancia que es parte del haber creído. Y entonces la continuidad de ese acto de fe. Entonces, esos 5 puntos son 5 puntos que muy bien precisan lo que el calvinismo creyó y cree hasta el día de hoy, y que enfatiza a lo largo de toda su teología. Calvino también escribió muchas otras cosas, sobre todo el tema de la predestinación, aunque no es un asunto original de él. Agustín había hablado anticipadamente de eso. Lutero estuvo de acuerdo con el planteamiento de la predestinación, solamente que ni le sacó mucha punta, como posteriormente se va a lograr en el mundo calvinista, y luego lo entendió más bien como, ¿verdad?, un asunto, digamos, no tan importante como se entendió en el mundo calvinista. Lutero lo explicaba más bien como una especie de misterio, el que no podíamos explicarlo, es decir, cómo funcionaba, cuál era la dinámica, cómo operaba el asunto de la predestinación. Siempre le puso esa característica de ser una cosa misteriosa. En cambio, en el mundo calvinista sí se precisa, se elabora más, se es minucioso en entender cómo opera, cómo funciona el acto de ser predestinado. Entonces, digamos que esas son contrastes y características que vamos a ver en estas primeras versiones de teología protestante, y que en algún momento yo me voy a referir a ella cuando hable de lo que se va a conocer posteriormente como la escolástica protestante, porque de la misma manera que hubo una escolástica católica en la Edad Media, pues vamos a experimentar eso mismo, lo que se va a llamar la escolástica protestante o la teología de la procrastinación. Pero hablaremos de eso en sesiones posteriores. Por ahora, ¿verdad?, tenemos un panorama de lo que ha estado surgiendo en el luteranismo, que a propósito se va a extender a llamado de los propios reyes de los países escandinavos. Es decir, en casi todos los cantones alemanes se va a imponer el luteranismo, con excepción de la Bavaria, que queda bien al sur, y luego se va a ir extendiendo a los países como Finlandia, o lo que luego se conocerá como Finlandia, Estonia, Dinamarca, Suecia y Noruega. En esos países hasta el día de hoy es la religión del Estado, ¿verdad?, el luteranismo. Y entró por la calle principal porque fue invitado por los propios reyes de esos países
a que eso se difundiera, se formara. Muchos de ellos porque entendían que el catolicismo era algo que jugaba en contra de los erarios nacionales, es decir, que les perjudicaba. Y además de eso, en ese momento en Europa estaba creciendo una especie de sentido nacionalista y por lo tanto el luteranismo venía bien porque era una forma de contrarrestar la forma avasallante en que la sede papal trataba de imponer sus llamadas patronatos, ¿verdad? Que hacían que los países tuviesen que aportar sumas de dinero considerables a la sede papal. Entonces, bueno, una cosa se vinculó con la otra y el caso es que el luteranismo llegó por la puerta principal. Pero en el caso del calvinismo va a llegar por medio del crecimiento exponencial de gente que se une a la fe. Va a ser más por vía de la conversión, ¿verdad? La influencia se va a diseminar más por vía de la conversión. En nuestra próxima sesión vamos a ver cómo se expande el protestantismo por toda Europa. Vamos a estudiar algunos casos particulares en Inglaterra, en Francia, pero para tener una idea general, y vamos también a hablar de las llamadas guerras religiosas, guerras de religión, porque también la llegada del protestantismo va a crear un estado de volátil en el que va a haber un enfrentamiento también militar. Ya nos hemos referido a dos guerras, la de Capel y las llamadas guerras de Esmalcalda, pero vamos a mencionar otras guerras que también se suscitan a partir de la aparición del protestantismo en Europa. Bueno, hasta aquí lo dejo por ahora. Nos veremos en nuestra próxima sesión. Gracias por acompañarme. Que el Señor les bendiga.